Buenas noches, soy Francisco Muyor. Como prometí en LinkedIn hace unos días, voy a intentar mostraros en un vídeo cómo hacer un reporte sobre COVID-19 cogiendo los datos de los PDF que sube el Ministerio de Sanidad diariamente, ¿vale? Nos va a servir sobre todo para ver el tema de web scraping y intentar analizar las diferentes casuísticas que nos encontramos cuando hacemos web scraping y cómo ir solucionando todos los problemas. Me ha gustado escoger esta fuente de datos porque es un auténtico desastre. En 20 días que llevamos de crisis han subido 4 o 5 informes diferentes, ¿vale? Han ido cambiando el formato del PDF y lo que quiero mostraros cómo hacer las diferentes funciones para traernos automáticamente todos los datos, ¿vale? Está claro que en el momento en que hagan cualquier otro cambio en el PDF, pues tendremos que hacer un cambio en el reporte, pero esperemos que a partir de ahora no vuelvan a cambiar el formato. Bien. En LinkedIn pregunté a todos mis seguidores si preferían que hiciera un vídeo o un webinar, ¿vale? La mayoría de la gente prefería un vídeo, sobre todo por poder verlo en cualquier momento. Yo me hubiera decantado más por el webinar, sobre todo por tener un poco de feedback, de que me pudierais hacer preguntas, pero debido al poco tiempo que tengo disponible, fijaros la hora que es y la hora en la que estoy realizando la grabación, pues me he decantado por hacer el vídeo, ¿vale? Bien, la fuente de datos que vamos a coger, como os decía, van a ser los PDF del Ministerio de Sanidad. Entramos en la web, la última publicación es la actualización 61 del COVID, ¿vale? Y vemos que esto es un PDF con muchísimos datos. Al principio, los primeros días, estos PDF no eran tan completos y tenían un formato totalmente diferente, ¿vale? Vamos a ver un poco las diferentes casuísticas que me he encontrado y sobre todo lo que nos vamos a quedar es con esta tabla, que es la que da los datos generales de la situación en España, ¿vale? No voy a entrar en valorar, por ejemplo, los datos por grupos de edades, sobre todo porque están muy incompletos. Podéis ver que en el informe último del 31 de marzo, de 55.000, tenían los datos por edad de 55.484 casos confirmados, cuando realmente los casos totales confirmados en España son 94.000. Es decir, que estamos hablando de que casi no hay información de grupos de edad en la mitad de los datos, ¿vale? Por eso, simplemente como el objetivo de este vídeo es aprender a hacer el web scraping, ¿vale? Pues nos vamos a quedar con esta tabla que en este caso tenemos total confirmados el IA, los casos que han requerido hospitalización, UCI, fallecidos, curados y nuevos, pero que en los primeros PDF ni siquiera era así, ¿vale? Los primeros PDF, de hecho, solo teníamos total de casos confirmados y fallecidos, o luego fueron poniendo los ingresos en UCI. Vamos, que los datos no han sido heterogéneos durante los 15 o 20 días que llevamos de crisis, ¿vale? En todo caso, nosotros podríamos simplemente atacar, ¿vale? Si le damos a una nueva consulta web, podríamos atacar directamente el PDF introduciendo la URL en el origen web. ¿Vale? Y esto nos va a permitir ver todas las tablas que hay en
en el PDF, ¿vale? Y todas las páginas, ¿vale? Cuando atacamos un PDF atacando la página directamente, los datos hay que realizarle muchísimas transformaciones. Nosotros nos va a interesar siempre atacarlo en formato de tabla, ¿vale? En el último PDF, la tabla que nos interesa es la tabla que aparece, si no me equivoco, con el número 3. Efectivamente, la tabla con el número 2, ¿vale? Esto es en los PDFs de ahora, pero sin embargo, en PDFs anteriores, esta tabla, que es la que nos interesa, la de las comunidades autónomas, ha estado en algunos momentos en la tabla número 3 y en otros momentos en la tabla número 5, ¿vale? Bien, nos vamos a traer esta tabla que corresponde a la última captura de datos, ¿vale? Sobre todo por ver, vamos a ver en el editor avanzado, cómo se estructura la información que nos traemos, ¿vale? Lo que hace el origen es un PDF tables con un web content en el que nos aparece la web, ¿vale? La web completa, la tabla que hemos cogido, que es la segunda, y aquí pues promueve los encabezados y cambia los tipos de datos, ¿vale? Dándonos los datos completos. Bien. Como os decía, esto ha ido cambiando el PDF a lo largo de los días en los que han ido subiendo. Vamos a hacer un duplicado y si yo ataco, en vez del 61, ataco el número 50, ¿vale? La navegación. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos que cambiaron el título, ¿vale? Le pusieron total casos, entonces el tipo cambiado nos da un error, ¿vale? Porque no es total confirmado, sino total casos, ¿vale? Que han ido haciendo diferentes cambios que nos impiden una automatización del reporte, ¿vale? De hecho, en el número 50, como veis, tenemos 4 columnas, mientras que en el número 61 nos encontramos con muchas más columnas. Introdujeron, a partir de una fecha concreta, introdujeron campos como los hospitalizados, ¿vale? Los UCI, los fallecidos, los curados y los nuevos, ¿vale? Bien. Si nos fuésemos, por ejemplo, vamos a hacer una copia de este archivo y nos fuésemos, por ejemplo, al número 39, ¿vale? Y le damos a navegación, pues ni siquiera la tabla número 2 contenía la información a nivel de comunidades autónomas, ¿vale? De hecho, en el número 39, si no me equivoco, la tabla que utilizaba era la número 5, ¿vale? Cogemos la tabla número 5, efectivamente, aquí tenemos los datos a nivel de comunidad autónoma. Bien, si por ejemplo intentásemos hacer el número 44, es peor todavía. ¿Por qué? Porque la actualización número 44 y la actualización número 45
que también da error, ni siquiera la colgaron en la misma URL donde están el resto de documentos, ¿vale? Entonces, al final es un origen de datos muy heterogéneo, ¿vale? Y que vamos a intentar ver cómo automatizar para construir el reporte a partir de estos datos, ¿vale? Bien. Al final yo, analizando uno a uno los PDFs, lo que me di cuenta es que del 39 al 43 y el 46 tenían una misma estructura y cogían sus datos de la tabla número 5, ¿vale? El 44 y el 45 tenían una URL diferente, ¿vale? Y luego del 43, del 47 al 50, del 47 al 50 nos traían ya todos los datos desde la tabla número 2, pero sin los hospitalizados. Y a partir del 51 ya la fuente de datos sí es más heterogénea y nos trae todos los datos con el mismo formato, ¿vale? Con el mismo formato hasta el 61, que es el último que han subido. Mañana no sabemos cómo lo subirán, ¿vale? Pero en principio lo que vamos a hacer es automatizar por partes cada uno de los orígenes con el fin de que veamos cómo se hace el web scraping, ¿vale? Y vamos a empezar por el último, que sería esta tabla que hemos utilizado como origen la actualización número 61, ¿vale? Bien. Para dotar un poco de homogeneidad al informe, el tipo cambiado de los encabezados promovidos los quitaríamos, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer en este informe es que vamos a poner nuestros títulos de manera que en todos los reportes que vamos a traer van a tener las columnas los mismos nombres, ¿vale? Y aparte, como vamos a automatizar y nos vamos a traer varios PDFs a la vez con el web scraping, mediante una función, pues no es conveniente hacer subir los encabezados automáticamente. Vamos a ver todo el proceso que haríamos uno por uno. Bien. Las tablas de curados sería esta, la columna de curados y la columna de nuevos. Bien, una vez que hemos puesto todos nuestros títulos, vamos a quitar los encabezados que están en la columna de CCAA y vamos a quitar los totales que están en la columna de España. ¿Por qué? Porque nosotros los totales los vamos a obtener haciendo la suma de todas las comunidades, ¿vale? No vamos a querer la totalización, ¿vale? Esta columna número 1 es la comunidad autónoma, ¿vale? De esto vamos a ponerle el nombre en este mismo paso para no tener varios pasos. Vale, filas filtradas. Vamos a hacer el filtro ahora, quitando CCA y España. ¿Vale? Bien. Como decíamos, este formato nos va a servir
a partir de los datos a partir de el 51, ¿vale? Del informe número 51. Vamos a poner datos 51. Esto sería datos de la tabla 2, ¿vale? Con hospitalizados. Bien. Esto lo vamos a convertir. Vamos a eliminar todos estos. Bien. Estos datos tablados con hospitalizados lo vamos a convertir en una función, ¿vale? ¿Cómo convertimos esto en una función? Nos vamos a el editor avanzado. ¿Vale? Y simplemente poniendo aquí URL web as text. ¿Vale? Estamos convirtiendo esto en una función. Y la URL web es lo que vamos a parametrizar. Ponemos URL web como parámetro y ya tenemos nuestra función lista, ¿vale? Datos tablados con hospitalizados. Si nosotros en esta URL web introdujéramos la URL web de la actualización 61, invocamos y tendríamos los datos ya con todas las transformaciones que hemos hecho, ¿vale? Si en vez de la 61 utilizásemos, invocamos, ¿vale? Pues tendríamos los datos de la actualización 60, ¿vale? Y así sucesivamente, pero claro, no vamos a entrar cada día en Power BI Desktop y vamos a ejecutar esta función, sino lo que tenemos que hacer es automatizarla, ¿vale? ¿Cómo automatizamos esta función? Pues bien sencillo. Nosotros queremos hacer una nueva consulta. Nosotros lo que queremos hacer es traernos números que vaya, en este caso, desde la 51 le vamos a poner hasta la 100, ¿vale? Para que todos los días podamos se actualice automáticamente, ¿vale? Ya tenemos una lista de números desde el 51, bueno, no hasta el 100, sino 100 números a partir del 51, es lo que hemos hecho, ¿vale? Una lista de números a partir del 51, 100 veces. Esta lista la podemos convertir a tabla y tendríamos aquí ponerlo un número entero y aquí tendríamos nuestro ID de actualización. Bien. ¿Cómo creamos ahora la URL que necesitamos para invocar con la función? Pues muy sencillo. Agregamos una columna personalizada. La URL sería igual. Estamos utilizando del ministerio, ¿vale? Pero claro, nosotros no queremos que en todos los campos sea el 61.
sino queremos que este 61, sea nuestro ID de actualización, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es colocar unas comillas aquí y con el asperson nos traemos un number, porque el ID de actualización lo tenemos en número to text, ¿vale? Introducimos aquí el ID de actualización. Si le damos a aceptar, como veis aquí tenemos automáticamente todas las URLs web de nuestro origen de datos, ¿vale? Pues ya simplemente vamos a coger, lo vamos a poner como texto, simplemente dándole a invocar función personalizada y trayéndonos los datos tabla 2 con hospitalizados, utilizando la URL, le damos a aceptar. Vale, vamos a ignorar las comprobaciones de niveles de seguridad. Y nos va a crear, nos va a traer todos los datos de todas las URLs en ese rango, desde las 51 a las 61, que no tengan ningún error, ¿vale? Es decir, que estén publicados. Tarda un poco porque está conectando uno a uno, comprobando cada uno de las URLs que hemos introducido. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Bien. Como veis, aquí teníamos la 51 y la 52, nos han dado error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la 51 y la 52 no tenían la columna 8. ¿Vale? La columna 8 es la de los casos nuevos, la de los nuevos casos. ¿Vale? En este caso lo que podemos hacer es, como no es un dato el de nuevos casos que vayamos a necesitar, ¿vale? Lo que vamos a hacer simplemente es quitarlo. Vamos a quitarlo de aquí. Hemos quitado el 8 y ya tenemos perfectamente todas las tablas, ¿vale? Como os dije al principio, había habido cambio en muchos cambios a lo largo de la vida de los informes, entonces este 51 y este 52 no tenían la columna 8, ¿vale? A partir de aquí sí tienen la columna 8, pues ahora cogeremos y directamente renombraremos esa columna 8 una vez que nos hayamos traído todos los datos y ya lo tendríamos listo, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, el 62 nos da error. ¿Por qué nos da error el 62? Porque es un informe que todavía no está subido. Es el informe que subirán mañana, ¿vale? Y el 63 pasado mañana y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, simplemente lo que haríamos es quitar de aquí los errores. Y al quitar los errores ya se nos va a quedar desde la actualización 51 a la actualización 61, ¿vale? Y mañana cuando suba el Ministerio de Sanidad la actualización 62, automáticamente, como ya no va a ser un error, nos va a traer la tabla y nos va a actualizar el informe de manera automática, sin necesidad
de tener que volver a realizar todo este proceso, ¿vale? Esta es la forma de hacer web scraping, ¿vale? Construyendo la URL y ya simplemente esta URL podríamos eliminarla. Estos datos simplemente le daríamos a expandirlos. Vamos a quitar el nombre los expandimos, ¿vale? Y ya tendríamos todos los datos, ¿vale? Bien. La columna 8, que era la de los casos nuevos, pues como no está en todos los archivos, pues no me la trae, ¿vale? Pero bueno, tampoco es un dato que nos haga falta porque el número de casos nuevos lo podemos extraer fácilmente mediante un cálculo. Bien, seleccionamos todas las columnas y le damos a detectar tipo de datos y ya tendríamos nuestros datos en el formato esperado, excepto fallecidos. ¿Por qué fallecidos no lo ha puesto con texto? Pues si no recuerdo mal, había, como veis aquí, un valor en el que pusieron un carácter raro. Este informe, como yo ya lo he hecho, sabía de lo que se trataba, pero para arreglarlo lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a ver cuál es el valor. Sería este valor concretamente. Quitar el filtro. Y lo que vamos a hacer es en fallecidos, lo vamos a reemplazar valores, reemplazar el 58S con el carácter raro por un 58. Reemplazamos ese valor y ya podemos transformar esto a número entero. ¿Vale? Esta sería la forma de hacer web scraping y en este caso estamos trayéndonos los archivos desde el 51 al 61. Bien. Esto sería nuestra tabla de hechos del COVID. Vale. ¿Qué problema tenemos con la utilización del web scraping y el web content? Bien, si yo ahora vamos a coger este archivo, le damos a guardar como y le damos a aplicar. Bien, este error que nos aparece en pantalla puede no darnos, ¿vale? Puede ser un error que no nos aparezca, que se nos carguen los datos en el modelo, pero en el caso de que se nos cargasen, cuando cargamos los datos al servicio, en el servicio nos va a decir que no podemos actualizar los datos porque vienen de un web content, ¿vale? Nos va a decir que no existe la posibilidad de actualizar datos que vengan de web content. No, yo he logrado hacerlo, he logrado que con esta función se me carguen los datos, pero luego no se me podían actualizar. Ahora mismo las cosas del directo no recuerdo exactamente cómo solucioné esto, pero sí sé que lo solucioné, lo subí y no me actualizaba, ¿vale? Entonces, mirando documentación en la red, hay un artículo de Chris Webb en el que habla de la dificultad que existe para actualizar
los fallos de refresco que suele dar el web content, ¿vale? Y él en su artículo, una de las cosas que proponía, ¿vale?, es que la URL web se utilizase dentro de esa URL web un relative path para el relative path nos sirve para elegir la página a la que queremos atacar dentro de una URL general, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues lo que tendríamos que hacer en este caso, ¿vale?, es coger y utilizar toda la URL web hasta el documentos, ¿vale? Y a partir de aquí utilizar el relative path, ¿vale?, para indicarle la parte final, que también la completaremos con el parámetro, el URL web. Esta modificación que hemos hecho en la función nos va a permitir, si por ejemplo utilizamos la actualización 61 y la invocamos, ¿vale?, nos va a permitir traernos los datos con el relative path, ¿vale? Y si deshabilitamos la carga de esta FastCovid, que ahora mismo nos daría error, vamos a intentar subir la función invocada y como vemos con el relative path, ¿vale?, si nos sube los datos de ese día concreto, ¿vale? Tenemos la función invocada, todos los datos de ese día. Bien, vamos a volvernos a nuestro modelo. Eliminamos esta función invocada. Y en nuestro FastCovid vemos que en la personalizada agregada yo había quitado ya toda la URL web, ¿vale?, y le he puesto actualización y el número del líder de la actualización. De esta manera, al invocar la función personalizada con esta URL que realmente es el relative path, ¿vale?, nos va a traer todas las tablas, quitamos los errores y los consiguientes pasos para tener todos los datos, ¿vale? Si aquí le damos a cerrar y aplicar, pues así nos va a traer nuestros datos correctamente. Tarda un poco en cargar, pero se nos cargan todas las filas. Bien. Vamos a seguir profundizando en nuestro modelo, ¿vale? Con esta función nos hemos traído
a FastCovid, realmente no la vamos a llamar FastCovid, la vamos a llamar datos desde el 51, desde la actualización 51 en adelante, ¿vale? Bien. Vamos a ver qué pasa con los datos de la 47 a la 50, ¿vale? De la 47 a la 50, yo me di cuenta que estaban todos estos datos, pero sin la columna de hospitalización, ¿vale? Bien, vamos a hacer aquí un duplicado de la 52. Si yo en este origen le pongo desde 47 a la 50, ¿vale? 47, 48, 49 y 50, y hago todos los pasos, me va a dar un error, ¿vale? ¿Por qué me da un error? Porque no encuentra la columna 6, que la columna 6 precisamente es la de hospitalización. No tienen estos, desde el 47 al 50, no tenían ese campo, entonces la función que habíamos creado con estos datos de hospitalización no nos valdría, ¿vale? Lo que vamos a hacer es duplicar y decirle que esta es sin la misma tabla 2, sin hospitalizados, ¿vale? Y la columna 6 es la que nos había fallado, ¿vale? Realmente no solo nos quitaban los hospitalizados, sino que nos cambiaban completamente el orden, ¿vale? Entonces, como nos cambiaban el orden, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar la función, quitamos la función, nos traemos a la URL la 50, que es para la que queremos hacer la nueva función, quitamos el relative path, ahí está como sobra. Vale, y vamos a eliminar los pasos que teníamos de más y vamos a hacer las mismas transformaciones que habíamos hecho en el otro. Casos, vale, y ya, claro, al meter en el informe, en el PDF, en la tabla con hospitalizados, al meter hospitalizados en una columna en medio de estos, ¿vale? Pues no solo con quitar la columna nos valía, sino que realmente es que lo habían cambiado todo. Entonces hacemos los mismos pasos que hicimos con la otra para crear la función, quitamos la comunidad autónoma y quitamos los totales, ¿vale? Estos son los datos de otra tabla sin hospitalizados y lo que hacemos entonces es crear la función, esta función, URL web, text, transformamos con la flechita en una función y aquí en el web contents lo que hacíamos es que hasta aquí estaba bien
y sustituíamos el PDF por el relative path igual URL web. Cerramos corchetes. Vale, y lo único que hay que poner después de los documentos y antes del relative path una coma. Y quitar esas cosillas, ¿vale? Listo. Hemos transformado esto en una función. Para comprobar que esta función funciona correctamente, vamos a invocarla con el 50. Invocamos y efectivamente funciona correctamente. No se nos ha olvidado en este caso el poner todo esto, ¿vale?, en numérico, ¿vale? Entonces esto simplemente lo que podemos hacer es copiar esta línea de código que nos ha creado directamente la función, coma, y copiamos la línea de código del tipo cambiado, ¿vale? Y esta función invocada vamos a ver, es que la columna 2 se llama casos, está bien. 64 type. No se encontró la columna casos. Vamos a quitar esto, a ver por qué. No está. Vale, ya sé por qué es. No era el problema de la columna casos, sino que el problema es que aquí no hemos cambiado, ¿vale?, el nombre del paso anterior. ¿Vale? Nos está cogiendo el paso del origen, ¿vale? Todo este tipo de errores son bastante comunes en cuando tocamos el código sin apelo, ¿vale? Aquí teníamos que esto era casos y esto es. De todas maneras, no nos tiene que dar nunca miedo tocar el código, ¿vale? Simplemente lo que hay que saber es cómo saber dónde están fallando las cosas y para poder arreglarlo, ¿vale? Simplemente como en el nombre del campo este no había modificado el nombre del campo anterior, el del paso anterior, ¿vale? Pues me daba ese error. No se puede convertir el tipo de función. Tipo type, vamos a ver.
tipo cambiado. Bueno, vamos a que se está poniendo caprichoso. Se está poniendo un poquitín caprichoso, pues simplemente lo que vamos a hacer es dejarlo como estaba. Vale. Y hacemos la transformación después. Bien. Datos tablados sin hospitalización. Esta sería la función. Pues nos venimos aquí y estos serían los datos desde la 47 a la 50. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir al paso de la función personalizada invocada, que aquí es donde nos da error, y vamos a cambiar la función. En vez de con hospitalizados, vamos a tirar de la sin hospitalizados. Le damos a aceptar. Tenemos aquí errores quitados, aunque en este caso, como hemos cogido solo los 4 archivos que queremos, no hay problema. Columnas quitadas. Expandimos. Y bueno, y aquí como tenemos el tipo cambiado hecho aquí, nos daba igual realmente tener la función o no, ¿vale? Valor reemplazado y tipo cambiado. Como veis, como hemos utilizado aquí la expansión, la misma expansión que habíamos utilizado en la Date Table 2, nos saca los que están en hospitalización, los curados nos los saca a nulos, ¿vale? Porque son campos de los que no tiene datos, ¿vale? Para arreglar esto, pues simplemente quitamos hospitalización y curados, ¿vale? Y nos va a traer el tipo cambiado. Tenemos que quitar también los curados y la hospitalización. Bien, el valor reemplazado que teníamos del 58, esto realmente aquí nos da igual que no lo tengamos, porque no tenemos ese error, ¿vale? Y listo. Bien. Y fallecidos, que es un número entero. Bien. Pues ya con esto tendríamos los datos de la 47 a la 50. ¿Vale? Bien, a mí me gusta siempre tener grupos en los modelos. En uno vamos a tener las funciones. Y en otra vamos a tener las tablas de datos. ¿Vale? Esto porque yo lo llamo tabla de datos auxiliares, porque luego estas las vamos a unir en una tabla de hechos. ¿Vale? Y listo. Y seguiríamos. Bien. Os dije al principio que de la 39 a la 43 utilizaban
de la 39 a la 43 más la 46 utilizaban un tipo de informe concreto en el que estos datos, en vez de estar en la tabla 2, estaban en la tabla 5, ¿vale? Para abreviar el vídeo y no volver a ser repetitivo y hacer lo mismo, como yo ya lo tengo hecho del modelo que yo he montado, ¿vale? Pues directamente voy a copiar en una consulta en blanco. Vamos a ir al editor avanzado. Pero bueno, básicamente hacemos lo mismo. Cogemos la URL hasta documentos, ¿vale? El relative path. Cogemos en este caso la tabla 5, porque estos datos no tiran de la tabla 2 del PDF, sino de la tabla 5, ¿vale? Y los datos que tienen son fallecidos, UCI, IA y casos, ¿vale? Y como los otros, quitamos la comunidad autónoma y el total, ¿vale? Esto vamos a llamar tener datos tabla 5. Y como os decía, para no volver a ser repetitivo y hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a traernos directamente la consulta que hice en su día y la analizamos, ¿vale? Obtener datos table 5. Bien, obtener datos table 5. Bien, como veis, una de las cosas que tiene Power Query es que es muy sensible a las mayúsculas, ¿vale? Como veis, aquí obtener datos table 5, he puesto datos en mayúscula y me ha dado el error. Bien, no tengáis miedo nunca a equivocaros en Power Query. Lo importante es saber detectar cuáles son los errores para resolverlo rápidamente. Estos serían los datos de la 39 a la 43 y vamos a ver todos los pasos que en su día creé. Hice igual el list numbers desde 1 a 100, ¿vale? La convertí en tabla, agregué la personalizada con el relative path, ¿vale? Actualización COVID-19, tipo cambiado, valor reemplazado. Vale, bueno, este tipo cambiado y valor reemplazado, esto lo hacía, lo hice en el archivo original, el valor reemplazado, porque, como os decía, tanto para la actualización 45 como para la actualización 44, la URL era totalmente diferente, lo habían colgado en otro sitio totalmente diferente dentro de la web del ministerio, ¿vale? Entonces no voy a entrar en eso, lo que sí hacemos aquí es que filtramos las filas desde la 39 a la 43, que son las que nos interesan, ¿vale? Invocamos la función, que en este caso la que invocamos es la de table 5, y nos traemos todos los datos de la misma forma que en el otro informe, ¿vale? Los datos de la 46 son exactamente iguales que de la 39 a la 45. Exactamente los mismos.
Entonces lo que podemos hacer es traernos igual que hemos hecho antes. Como ya lo tengo hecho, me voy a traer el código para que lo veáis. Voy a crear una nueva consulta en blanco, editor avanzado y pego el código. Y estos son datos de la 46. Bien, aquí lo que hacemos es una lista con solo el 46, ¿vale? Agregamos la personalizada como antes con actualización 46 COVID, que es el relative path, ¿vale? Invocamos la función, sin más misterio. Es exactamente igual a la 39 a la 43. Incluso lo que podríamos haber hecho en esta, de la 39 a la 43, es coger y filtrar 39 a 43 más el 46, ¿vale? Y no hubiéramos tenido que hacerlo en dos, pero en su momento lo hice así y os lo muestro así, ¿vale? Y los datos de la 44 y la 45, como os dije, pasaban dos cosas diferentes. Primero, que estaban alojados en dos páginas web, dos URLs totalmente diferentes al resto de informes, ¿vale? Y además, los datos de la tabla que nos interesa del informe por comunidades autónomas no estaban ni en la tabla 5 ni en la tabla 2, sino que estaban en la tabla 3, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que me voy a traer la función que creé en su día para la tabla 3, que es exactamente igual a las otras. ¿Vale? Lo único que cambia es que en vez de la tabla 2 o la tabla 5, cogíamos la tabla 3, ¿vale? Y en este caso es que solo nos ofrecía los datos de comunidad autónoma, los casos confirmados y los fallecidos. Ni siquiera tenían todavía el dato de los ingresados en UCI, ¿vale? Entonces, esto sería obtener datos, ¿vale? Y me voy a traer también la consulta C para la consulta en blanco, la consulta que utilicé para traerme los datos de las actualizaciones 44 y 45, ¿vale? Datos 44 y 45. Y el mismo sistema. Un list number, ¿vale? Que lo convertí a tabla, la personalizada agregada, el tipo cambiado, valor reemplazado y filas filtradas con la 44 y la 45, ¿vale? Y aquí tuve que hacer un valor reemplazado para la actualización 44 porque no se llamaba actualización 44 COVID-19 como el resto, sino que se llamaba actualización 44 COVID-1200, ¿vale? Y tuve que reemplazar también el valor de actualización 45 porque no es COVID-19, sino que es solo COVID, ¿vale? Ahí, este era esto, y aparte que venía de la tabla 3 y que, como podéis ver en la URL, es diferente. Esta es GovES profesionales, mientras que las otras eran GovES /en profesionales, ¿vale? Ubicación diferente, tabla diferente y nombres de archivos diferentes, ¿vale? Este COVID 1200 y este COVID sin el 19, ¿vale? Después de darme cuenta de todos esos problemas de heterogeneidad de los datos, pues pude completar
completar todos los ficheros desde el 39 al 46. ¿Hay datos de antes? Pues sí, hay datos. La actualización 38 y la actualización 37 no existen, que fue el fin de semana del 7 de marzo y del 8 de marzo. Y el 6 de marzo había datos, que era la actualización 36, había datos, pero solo como la 44-45 daban los casos y los fallecidos, y decidí hacer mi informe a partir de el día 39, que a partir del día 39 ya sí pusieron actualizaciones todos los días, incluidos los fines de semana, ¿vale? Bien, una de las cosas que nos falta en este informe es la fecha del informe, ¿vale? ¿Cómo resolví el tema de las fechas? Yo sabía que el 39 era la actualización del 9 de marzo. Vale, pues entonces lo que hice fue, vamos a hacer una consulta en blanco y voy a hacer una lista desde el 39, que es la primera, ¿vale? ¿Vale? Para hacer una lista, muy sencillo, entre corchetes, un número, si separas por 2 puntos, hace toda la lista, ¿vale? Si lo separas por comas, que es lo que he hecho también en otras ocasiones, hace 39 y se sale cada uno. Si esto lo metemos en un list.dates, lo metemos en un list.dates, lo que hace, en este caso no necesitamos los corchetes. A ver. List dates, no list numbers, claro. El list numbers. El list number lo que hace es que desde el 39 nos hace un total de 100 números, ¿vale? Y en este caso hasta el 138. Vamos a utilizar en este caso los corchetes para hacer nuestra lista desde 39 a 100. 39 con 2 puntos hasta 100. Bien, pues lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Esta lista la ponemos en una tabla, ponemos como una tabla, y esto es el ID de actualización. Y esto es un número entero. Bien. ¿Qué dato tenemos? Nosotros tenemos el dato de que el 39 sucedió el 9 de marzo, y a partir de ahí un día más cada uno. Pues hacemos una columna personalizada que sea la fecha de inicio, y en la fecha de inicio metemos la fecha en la que empiezan los datos, ¿vale? Date 2020 39. ¿Vale? Esto lo convertimos a fecha y esta es la fecha de inicio. ¿Cómo hacemos para completar, para cambiar las fechas que sean unas sucesivamente las otras? Pues yo simplemente la técnica que utilicé es que creé un índice desde 0, ¿vale? Y hice una columna personalizada con la fecha, en la que puse un date at days, ¿vale? En la que la fecha es la fecha de inicio y el número de días que quiero que crezca es mi índice, ¿vale? De esta manera tan sencilla, como el índice lo he empezado de 0, el 9 de marzo me lo va
a mantener y luego va a agregar un día por cada número del índice. Eliminamos y convertimos esto en fecha y ya esta consulta deshabilitamos la carga y nos va a servir para traernos la fecha a nuestra tabla de hechos. Bien, todas estas tablas lo que hago es que deshabilito su carga. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es crear la tabla de hechos anexando consultas para crear una nueva. Pues todas las tablas de datos que tenemos. ¿Vale? Esto sería, vamos a crear tabla de hechos. Esta tabla sería nuestra tabla de hechos, que es nuestra FAB COVID. Vale. Bien, aquí teníamos, en algunos tenemos puesto ID informe y en otros tenemos puesto ID de actualización. ¿Vale? ID informe, ID informe, ID de actualización. ID de actualización, ID de informe. Vale, pues vamos a renombrar todos como ID informe. Para que en la tabla anexada nos vaya todo al mismo sitio. ¿Vale? Si nos vamos al FAB COVID. Y así tenemos ID informe, comunidad autónoma, casos, IA, UCI, fallecidos, hospitalización y curados. Tanto en el tema de la hospitalización como lo de curados no vamos a tener datos completos porque son a partir de cierto informe cuando empiezan a aparecer. ¿Vale? Igual que IA y UCI, que por ejemplo no está en los días 44 y 45. ¿Vale? Que fue un fin de semana en el que ofrecieron pocos datos. Bien, nos faltaría traernos, combinar consultas a través de nuestro ID de informe y nuestra tabla de fechas, la fecha en la que se produce el informe. Y por último, ya lo único que nos faltaría, pues crear una tabla dimensional parámetros, no, perdón, grupo con las comunidades autónomas, ¿vale? Podemos coger cualquiera, esta misma, duplicarla y coger elegir columna, solo la comunidad autónoma. Esta sería la dimensión comunidades autónomas. Vale. ¿Qué pasa si aquí, si nos damos cuenta, no es este el caso? Hay algunos, claro, es que como lo hemos cogido solo de un archivo, vamos a hacer la dimensión bien para que veáis lo que pasa en este informe concreto. Vamos a hacer una copia del FAB COVID para no dejarnos ninguna
opción de comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, si duplicamos esta, dim cca, y lo que hacemos es elegir columna, solo la comunidad autónoma, y le decimos que nos quite los duplicados para obtener así nuestra dimensión, ¿vale? Como podemos observar, Castilla-La Mancha en el modelo está con guión y sin guión, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es aquí en FastCovid vamos a darle a reemplazar valores para quitarle a Castilla-La Mancha el con guión, ¿vale? Y entonces a partir del valor reemplazado es cuando tenemos que hacer la consulta, la copia, ¿vale? Nos faltaría el valor reemplazado aquí, aquí, antes de la coma, valor reemplazado expandido fechas, y este es expandido fechas. Tenemos que ponerle el nombre de valor reemplazado. Como digo siempre, no que nos importe tocar el código, ¿vale? El código de Power Query, si sabéis cómo funciona, es bastante sencillito de tocar. Sobre todo si os equivocáis, simplemente mirad los errores. Bien. Con esto ya podríamos cerrar y aplicar nuestro modelo. Modelo con todo nuestro. Haríamos nuestra relación entre la dimensión y la tabla de hechos. Crearíamos nuestra tabla de fechas, ¿vale? Yo no sé cómo manejáis cada uno de vosotros vuestras tablas de fechas, pero a mí me gusta hacerla en DAX y tengo un script, ¿vale? Creado, que los que me venís siguiendo desde hace tiempo, pues seguramente habréis visto muchos vídeos y posts sobre la dimensión tiempo, cómo lo utilizo, ¿vale? Y esta sería mi dimensión fechas, ¿vale? Que también relacionaríamos en el modelo fecha con fecha, ¿vale? Y ya a partir de aquí, pues a crear vuestras medidas y hacer vuestro informe con las visualizaciones que queráis, ¿vale? Esto
Lo vamos a publicar. Para poder ver en el servicio que con el Relative Path el modelo se actualiza correctamente, ¿vale? Vamos a ir al servicio de Power BI, en mi área de trabajo. Vamos a configuración, ¿vale? Y bien, pide credenciales, ¿vale? Las credenciales son anónimas. Importante, cuando utilicéis el Web Contents, omitir la conexión de prueba, ¿vale? Esto lo dice Chris Webb en su artículo en el que habla del Relative Path, ¿vale? Si nosotros no quitamos la omisión de la conexión de prueba, aunque hayamos puesto anónimo, nos va a dar un error, ¿vale? El Web Content falla. Le damos a omitir la conexión, ¿vale? Y si yo ahora actualizo, seguramente me dé un error. ¿Vale? Y va a dar un error porque vamos a necesitar utilizar puerta de enlace para actualizarlo. ¿Veis? Se ha producido un error al procesar el conjunto de datos. Bien, cuando utilicemos el Web Contents para hacer web scraping, no nos va a permitir la actualización directa, aunque estemos trabajando con web, por el tema de la conexión anónima, ¿vale? Yo tengo ya los orígenes de datos creados en mi puerta de enlace. Le voy a dar a aplicar. Vamos a actualizar ahora. Y bueno, para abreviar, si nos vamos a este modelo, que es el que yo tengo, en el que yo tengo hecho el informe, ¿vale? Vamos a configuración y como podéis ver, me dio el primer error cuando no utilicé la puerta de enlace, el mismo error que me ha dado ahora, pero a partir de la utilización de la puerta de enlace se completa perfectamente la actualización, ¿vale? Una actualización que, como veis, tarda unos 8 minutos. Yo tengo puesta una que haga una actualización a las 12 de la mañana. Tengo programada a las 12 de la mañana y a las 12 y media de la mañana, ¿vale? Más o menos son las horas en las que el ministerio suele subir los datos. De manera que mi informe va a estar totalmente actualizado en tiempo real en el momento en que salgan los datos del ministerio. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es todo. En principio, en este vídeo no quería centrarme en visualizaciones ni siquiera en DAX, sino en el tema del modelo para que podáis ver cómo hacer web scraping. En este caso bastante complicado, como había dicho, por la heterogeneidad de los datos, que como habéis visto hemos tenido que montar. Vamos a ver, traigo otra vez aquí. Hemos tenido que montar hasta 4 funciones diferentes para las diferentes actualizaciones, los diferentes PDFs que ha ido subiendo el ministerio, ¿vale? Y sí me gustaría, por último, deciros, para los que seáis amantes del mapa de formas, ¿vale? Que yo he utilizado. Vamos a ver, voy a mostraros el informe. Aquí tenemos, este es el COVID vídeo. A ver si puedo traerme.
me ha dado un error. No tengo la otra pantalla. A ver, ahora sí. Bien. Lo que os decía, yo que soy un amante del mapa de formas. Aquí he utilizado el mapa de formas, ¿vale? El error que me da aquí ahora mismo de datos es porque le he dado a actualizar este informe y como ya estamos a fecha 1 de abril y tienen los datos del 31, pues nos da error. Si yo aquí en el desvío día le pongo que es menor o igual que -1, ya me va a traer los datos del 31 de marzo. ¿Vale? Aquí el problema es que en estas visualizaciones tengo puesto la medida que el desvío de día sea 0, ¿vale? Bueno, lo que os decía, si os gusta utilizar el mapa de formas, yo he utilizado el mapa de formas de España por comunidades. Estos mapas de formas tienen una serie de identificadores, ¿vale? Por lo que para que los datos os salgan tenéis que atribuir a cada una de las comunidades autónomas el identificador propio de este mapa de formas, ¿vale? Que es esta función que he hecho para traerme el ID. Y bien, esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo y que hayáis aprendido conmigo a hacer web scraping a partir de datos alojados en un PDF, en este caso los del Ministerio de Sanidad sobre COVID-19.